Bienvenidos a Mesa Diálogo, este espacio que propone Rosario3.com. Vamos a hablar de música, vamos a hablar de la interpretación de la música. En Rosario tenemos una gran intérprete, uno la asocia al tango, pero ha transitado otros géneros también en lo que son sus presentaciones. Está presentando en los próximos días su nuevo disco. Hace algunos días también llegó de una gira por Europa. Bueno, hay muchísimo para hablar con Verónica Marchetti, que está con nosotros. Bienvenida, Vero, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias, Ale. Bueno, traté de sintetizar todo lo que viene ahora con una vida muy intensa, por lo menos en este periodo de tu vida. Realmente viene con una agenda muy apretadita. Así es. Sí, viajes, presentación de disco, proyectos de discos próximo también, presentaciones en Rosario, en Buenos Aires y afuera. Bueno, dejamos por un lado lo del afuera y lo que se viene ahora de la presentación del último disco. Nos vamos hacia atrás. Si vamos al primer encuentro o donde vos recordás que empezó tu historia vinculada a la música o relacionada con la música, ¿a dónde vamos? Y yo tenía 7 años cuando empecé a estudiar piano en un conservatorio de acá de Rosario con la profe Beatriz Pozzi. Y bueno, de allí no paré más. Después estudié unos años en la Facultad de Música y desde allí hasta el día de hoy estudié en forma privada con profesores de acá de Rosario y de Buenos Aires. ¿Cómo era la historia antes de llegar formalmente al piano? Porque en casa se escuchaba música. ¿Cómo era la música en casa? ¿Por dónde pasaba? En realidad, en mi casa se escuchaba mucha música del litoral, tango muy poco. Ajá. Y bueno, mi abuela me cuenta que mi abuelo, que fue su esposo, cantaba serenatas, entonces yo lo relaciono por ahí. Y bueno, y mi viejo también tocaba el acordeón y bueno, creo que ahí se complementaron estas dos cosas, ¿no? Mi abuelo por un lado, que yo no lo conocí, y mi papá, que era músico amateur. ¿Y el tango? ¿Cómo te llegó? ¿Por qué te sedujo de alguna manera? ¿O qué grado de atracción generaba justamente ese género musical, independientemente del resto? Algo muy raro, porque yo me acuerdo de ir a clase de piano y pedirle a la profe partituras de piano. Yo quería tocar, en el piano quería tocar tango, no quería otra cosa. Y eso llamaba mucho la atención. De hecho, me acuerdo que mi profe llamaba a mi mamá para decirle, bueno, tu hija está pidiendo solamente tango. O sea, ¿Por qué crees que usaba eso? La verdad que no sé, pero me parece que el tango es un género que atrapa muchísimo en muchos aspectos, desde lo interpretativo, desde lo armónico, lo melódico, el tratamiento de la melodía y de la armonía y de lo rítmico en el tango es súper rico. Y yo creo que también. Es muy complejo y es muy profundo. Entonces, siempre digo que es un género que se presta como en una escuela, ¿viste? Cuando vos decís, voy a estudiar tal cosa, bueno, el género es para estudiarlo realmente. El tango es un género para estudiarlo y para profundizar muchísimo. Bueno, en ese caso yo lo hice a través del piano y después, mucho tiempo después, empecé a cantar. ¿Y cantabas, o cuando empezaste a cantar, era puertas adentro o ya, no sé, en el colegio levantabas la mano cuando la señorita decía, necesitamos para el acto del 20? Sí, fue un poco así. Sí, en el colegio empecé en los actos de la escuela y bueno, acto patriótico y ahí comencé con la guitarra, acompañándome con la guitarra. No había pánico escénico o miedo de escena todavía, ¿no? No había sed de conciencia también, ¿no? El hecho de decir, me gusta, vamos, cantamos, sí. Pasaba por ahí, ¿no? Sí, fue así. A mí siempre me gustó de chiquita interpretar, actuar, la famosa ser artista en la familia y bueno, creo que pasaba por un juego que después se fue transformando en un estudio realmente. ¿Y el viejo qué dice o qué decía con el hecho de tengo el artista en la familia, como dijiste vos recién? Y mi papá siempre se sintió orgulloso de mí y él fue el que me iba como incursionando de alguna forma para que me acercara a la música, ¿no? Y el gusto del tango, como te decía, creo que lo fui descubriendo también a medida que me juntaba con compañeros, con amigos, en reuniones, como un juego. Y el tango, esto que dicen que te llega en algún momento de la vida, sí, es eso. Porque hay algo visceral también del tango que atrapa mucho. Y en el caso del tango, como decís vos, porque hablo con músicos que tienen que ver con el folclore, con el rock y demás, por ahí había como cierta afinidad o era más fácil encontrar gente vinculada a lo que es el rock o el folclore. ¿Y el tango había que encontrar algún amigo o algún músico para empezar a dar los primeros pasos o cómo era? Sí, bueno, en ese entonces yo tenía 14, 15 años y no existían las redes sociales, entonces era mucho más difícil encontrar gente que haga tango.
Y me fui metiendo de a poquito en el ambiente. Y iba a las peñas que se hacían en el centro a escuchar cantantes. Me acompañaba mi mamá, me acuerdo, los sábados a la noche. Y bueno, después sí, ya me empecé a vincular con compañeros, con jóvenes, digamos, de mi edad. Y bueno, así llegamos. ¿Hubo una primera formación? Si pensás, este fue mi primer grupo, mi primera formación, ¿cuál fue? Sí, bueno, yo arranqué cantando con Raúl Salani, que es fue un bandoneonista muy importante. Y él fue el que me metió un poco en todo este ámbito rosarino. Sí, claro. ¿Sí? Después conocí, bueno, a Alberto Bono, a Mangiantini, a Loiacono, Raúl Nofri, un montón de músicos que algunos ya no están y bueno, que tengo el mejor recuerdo de ellos. Y cuando empezaste a buscar y a vincularte, ¿dejaste a un costado el piano para ponerte en el rol de intérprete o iba de la mano? ¿Cómo funcionaba eso? Hubo etapas. Hubo etapas, ¿no? ¿Qué sé yo? Yo me siento muy pianista, lo que pasa es que en este momento no estoy tocando, me dediqué más al canto y a la actuación también, pero sé que en algún momento lo voy a hacer, lo tengo como pendiente, esto de acompañarme en el piano. Lo hice cuando viajé a Japón en la primera gira, ahí bueno, hice una intervención con el piano y en una parte del tema yo tocaba, después me iba y entraba Osvaldo Requena, el pianista, el maestro, y seguía él tocando y yo iba a cantar, ¿no? Y eso fue una experiencia así como muy, muy linda porque me tuve que poner a estudiar, si bien era la mitad de un tema. Y bueno, yo creo que en algún momento me voy a volver a acercar al piano y acompañarme. ¿Amigarte de vuelta? Sí, claro. No es como un conflicto, sino que de alguna manera lo fuiste dejando. Sí, acompañarme en el tango es muy difícil, acompañarse, ¿no? Tocar y cantar. Entonces, en todo este tiempo decidí cantar, que me gusta mucho y me siento cómoda en todo lo que tenga que ver con lo interpretativo. Eso te iba a preguntar, no porque los otros géneros no lo sean, pero me parece que en el caso del tango hay como un valor agregado, una cosa extra a la hora de interpretar, que tenés que tener muy buena voz, que quizás en los otros géneros por ahí la podés disimular o de alguna manera la podés ir piloteando, entre comillas. Hay una cuestión de la impronta, de estar ahí parada sobre el escenario. Tiene un gusto extra, una preparación extra, ¿no? El intérprete de tango. Sí, sí, yo siempre que hablo de esto pienso en Goyeneche, en el polaco, porque él tuvo muchas etapas como cantante. Fue un gran cantor al comienzo de su carrera y ya en sus últimos años fue un gran intérprete. Y este intérprete tiene la obligación de estar aferrado a el texto de la canción. Se aferra mucho más al texto. Exacto. Entonces, el texto dice mucho. Hay muchos autores dentro del mundo del tango que fueron grandes poetas. Entonces, uno no puede relegar la letra del tango. La música es maravillosa, pero el texto es muy importante. Entonces, si uno no logra expresar el texto, es como que se pierde un poco la esencia del tango. Me parece que también tiene una cuestión de seducción a la hora de interpretar el cantante de tango o la cantante de tango. Hay una cuestión como de puesta en escena también, ¿no? Sí. De cada letra tiene su historia y me parece que hay que interpretarla de manera diferente cada tema, ¿no? Sí, exacto. Sí, y uno tiene que tener esos elementos expresivos, tanto el cantante como un instrumento, ¿no? Un instrumentista, un pianista, un guitarrista. Tiene que tener esos elementos expresivos para poder plasmarlo a la hora de ejecutar su instrumento. ¿Cuánto de, a ver, no sé si poner en valores, en cantidad, pero cuánto hay de puesta en escena, cuánto de voz y cuánto de impronta? ¿Se puede ver en partes iguales o no? ¿Cómo es a la hora de llevar adelante justamente la interpretación? Sí, creo que sí, y depende del estilo también. Bueno, vos sabés muy bien que hay cantantes que por ahí no interpretan mucho, no se desplazan en el escenario, pero sí están haciendo un buen fraseo, están diciendo el tango y te llega la letra. Hay otros cantantes que tienen un buen despliegue escénico y cantan un poco más parejo. Hay otros que tienen una buena tesitura vocal, tienen un buen color vocal y eso es lo que te atrapa. Es como que en el tango tiene esa posibilidad de abarcar distintos estilos y eso es buenísimo. ¿Y voces femeninas qué tenías de referente cuando empezaste a decir, a ver, yo quiero ir por acá, me gusta esto, quiero tomar un poquito de acá, de allá y armar esto? Y María Grania para mí es una de las mejores cantantes de la historia del tango
y todavía lo sigue siendo y bueno, para mí es un referente. Ajá. Ella y Rubén Juárez también me gusta mucho. Juárez. Juárez, Ajá. Rubén Juárez, Sí, sí. sí, que ya no está, pero bandoneonista, cantante, arreglador, compositor. Juárez era de ir al frente, ir adelante, Sí. de imponer con ímpetu, Exacto. tenía una escuela bien marcada, ¿no? Exacto. Sí, y él podía hacer todos esos estilos, arrabalero, melódico, esos tangos que ya por ahí no se escuchan y que de algún modo los jóvenes los están rescatando también. Bueno, él podía hacer todo eso. ¿Cómo te trató el mundo del tango cuando empezaste? ¿Te trató en el sentido de es un territorio complicado para la mujer? ¿Cómo se manejó eso? Ese lugar, tratar de pelear ese lugar. Sí, está visto como que el tango es un poco machista, ¿no? Pero en realidad no es así. A mí me trataron muy bien y de hecho esto lo siento permanentemente. Yo estoy un poco acá y un poco en Buenos Aires y hay muchísimos cantantes, muchísimos músicos y a veces se siente que es una gran familia y el tango es para mujeres y para hombres. O sea, Y además en los últimos tiempos, a favor por supuesto, hasta las mismas orquestas han incorporado intérpretes femeninas que difícilmente uno ve una foto de una orquesta. Con suerte veías una cantante, un intérprete y el resto todos votaban en el padrón masculino. Exactamente. Ahora hay muchísimas, no solamente orquestas netamente de mujeres, sino que hay como una mixtura más importante, una mezcla más importante. Exacto. Y eso creo que tiene que ver con la evolución del tango que está aferrado a la sociedad también, a las distintas etapas de la sociedad. No olvidemos que el tango nació también de la influencia de los esclavos africanos, ¿no? Que de allí nació, bueno, se generaron 3 estilos, que fue la habanera, el candombe y la milonga, y después se unificó. Y bueno, se conoció como lo que es hoy el tango en sí. Pero claro, al principio era solo de hombres. De hecho, en la danza, el tango bailado se bailaba entre dos hombres. Como son de hombres, claro. Así que sí, la verdad que el rol de la mujer hoy en día en el tango es muy importante. Y bueno, tomó fuerza, tomó potencia y eso está buenísimo. Y también te ayuda a abrir otras puertas, ¿no? Recién decías que estás parte de Buenos Aires, parte de Rosario. Ahora vamos a hablar de la cuestión exterior o de tu historia hacia afuera. En un momento dijiste, bueno, esto va en serio. Sí. Porque en un momento esto se empieza a convertir en forma más profesional. Nos ocupa más tiempo esto que otro rol u otro trabajo. ¿Cómo viviste ese paso de, bueno, quiero ser cantante y quiero vivir de esto? Yo creo que siempre fui cantante. El tema es lo que vos decías. Bueno, mucho tiempo de mi adolescencia estuve vinculada a la enseñanza. Hoy también estoy vinculada a la enseñanza y me gusta mucho. Pero sí, en algún momento hice un clic cuando empecé a grabar discos. Y cuando vos decís el tango no es para jugar, no es para joder, realmente es un género en el que te sentís comprometido. Y yo lo que siento es que permanentemente estoy creciendo como músico, como cantante, pero lo hago de forma profesional. Claro. ¿No? Uno tiene que seguir creciendo en esto todo el tiempo. ¿Y seguís estudiando, seguís entrenando la voz y demás? Sí, estoy estudiando con Roxana Barbará, que es una profe de Buenos Aires. Aquí también estudié con Ramiro Escobar, con Aldana Moriconi, tuve profes maravillosos. Y bueno, hace 4 años que estoy estudiando con Roxana y me siento muy cómoda con su técnica. Y sí, permanentemente estoy tratando de estudiar y incorporar también muchas otras facetas como la actuación, el baile, que todo enriquece al cantante. Construye al intérprete. Hay mojones o marcas en el recorrido de un artista y recién mencionabas cuando grabaste el primer disco, llegó la posibilidad del primer disco. ¿Cómo fue eso? Che, voy a grabar un disco. Sí, ya sabía que iba a ser de forma independiente y fue con Raúl Salani, con Leonel Luques en el piano, Pedro Alfieri en el contrabajo y José Gómez en el violín. Y fue un cuarteto, los arreglos fueron de Raúl y de Leonel y eso estuvo muy bueno. Si bien fue una producción chica e independiente, fue muy enriquecedora. Si lo escuchás ahora, ¿lo mostrás o va así y decís, no, este lo voy a esconder, el primero lo voy a esconder y después muestro el último? Y algo así. Sí, ¿no? Pero bueno, tiene algo lindo siempre, ¿no?
Y bueno, ahí es donde comparás y decís, bueno, uno va creciendo y tienes ese compromiso con el tango, de crecer y no quedarte. Recién mencionabas, nombraste la palabra Japón y bueno, van a aparecer seguramente en muchísimos lugares. El primer viaje que recordás afuera que de alguna manera te marcó el hecho de llevar justamente nuestra música afuera. ¿Dónde fue? ¿Cuál fue ese lugar? El primero fue a Japón. Japón fue, ¿no? Sí. Sí, fue una gira muy extensa de 3 meses. Hicimos 55 conciertos. Y fue muy fuerte porque además de la gira en sí, que fue muy larga y en un país tan distinto culturalmente a nosotros, la orquesta fue con, bueno, Osvaldo Requena en el piano, Fernando Suárez Paz en el violín, que fue nada más y nada menos que el músico de Piazzolla, y el último bandoneonista de Pugliese, de Osvaldo Pugliese, que es Alejandro Prevignano. Entonces cantar con grandes maestros fue muy fuerte y ahí aprendí muchísimo. También, aprendí directamente. 50 y pico de shows, dijiste. 55 conciertos, sí, en todo Japón. Es muchísimo eso. Sí, sí, fue una gira larga, teníamos un feriado, un franco en el medio por semana, trabajábamos todos los días. Sí, fue muy intensa esa gira. Dijiste trabajamos todos los días. En un momento ya lo ves como un trabajo, porque uno, sí, claro. Uno piensa que, che, qué bueno ir al Japón, hacemos un par de conciertos, ahora 50 y pico. Tenés que tener una rutina muy ordenada y como decís vos, era un trabajo. Sí, sí, nos teníamos que cuidar mucho de la salud, de que no nos pase nada, pero fue muy, muy lindo, muy lindo. ¿Qué los seduce y qué los atrae a los japoneses que son unos melómanos y unos enfermos del tango? ¿Qué crees que es o por dónde pasa? Yo creo que tiene que ver con el sentimiento, con la pasión que lleva el tango. Esa fuerza y esta cuestión más visceral y de pasión que tiene que hace que ellos se conecten enseguida. ¿Tiene que ver con su historia también eso? ¿Crees de la historia del pueblo japonés? ¿Que está más apasionado y arraigado también en alguna cuestión? ¿Crees que pasa también por ahí? Puede ser, puede ser. A mí me encanta la cultura japonesa. Yo además de cantar hago artes marciales. Ya estás. Tenías todo cerradito, digamos, estaba completito el viaje. Sí, hago, artes marciales japonesas y realmente me interesa mucho la cultura y lo que percibo es que ellos son un poco como cerrados, pero en realidad son súper emocionales. Súper pasionales. Súper pasionales y se emocionan. A lo mejor no demuestran físicamente, pero... No lo demuestran, exacto. ¿Y se crea una barrera, una distancia ahí o no? Depende. Mira, yo me acuerdo en los conciertos cuando terminábamos la gente nos venía a saludar. Y eso era maravilloso porque se acercaban y algunos se ponían a llorar, se emocionaban, muy agradecidos. Es como que abrían su corazón con nosotros y uno ahí dice, no es lo que vemos, no son fríos como uno los tiene. Y la verdad que eso derribó un prejuicio también, por lo menos a mí y a mis compañeros, que viajamos por primera vez. Te traigo un poquito más acá en el tiempo, porque volviste hace algunos días de Italia. ¿Cómo es ir a Italia? Bueno, ahí son mucho más parecidos, o sea, nosotros somos ellos. ¿Cómo es la idea justamente de poder llevar tango también a Italia? Bueno, en Italia hay mucho tango, hay muchas milongas, muchísimas milongas. Yo me sentía que estaba en mi país. Realmente cuando llegué no sentí diferencia. Y fue maravilloso el cariño de la gente, poder hacer contactos, estar en la RAI cantando, que fue una oportunidad muy, muy linda para mí. Y fue muy, muy raro en el sentido de estar cantando música italiana, yo también canto música italiana, y tangos, ¿no? Y había algo que se conectaba, algo que era... Hay una conexión. Sí. Más allá del apellido y la cuestión de ADN que llevas vos, claro. Había algo más que justamente ese nexo, ese vínculo entre dos géneros, ¿no? Sí. Y llevaste, más allá de tangos, siempre otra música, llevas boleros, llevas algo de folclore. ¿También podés presentar ese tipo de cosas? Sí, en este caso tenía armado un repertorio de música italiana. Yo gané un festival el año pasado, es un festival de música italiana que se realiza en La Plata todos los años. Es el único festival latinoamericano y lo que hace es generar intercambios culturales entre músicos argentinos y músicos italianos. Y bueno, gracias a este festival yo viajé a Italia. Y bueno, en la RAI, por ejemplo, tuve que cantar la canción con la que gané, que es Ese Domani,
de Mina. Ujú. Y bueno, presenté ese tema y después canté Naranjo en Flor, que es un tango. Y para los tanos cantar un tema de Mina debe ser, a ver, esta chica viene de Sí, Argentina sí. a tocar casi como un bronce para ello que es Mina. ¿Cómo fue? Sí, o sea, yo estoy estudiando italiano y entonces estaba pensando todo el tiempo en no equivocarme, en la fonética, Ujú. en decirlo bien. Y ovacionada, fuiste ovacionada. En la RAI, bueno, sí, obviamente, pero porque son muy, muy cariñosos y muy afectivos. Si tenés que pensar un lugar para cantar, el lugar ideal o el lugar que uno sueña cantar, no sé, para el cantante de lírica será en Argentina el Teatro Colón o la Scala de Milán, en Italia. Para alguien que quiere cantar tango y que interpreta tango como vos, ¿cuál sería el lugar que decís, che, acá está, acá llegué? ¿En el mundo? ¿En el mundo, en Argentina? Acá. Y un festival o un teatro muy importante. Acá en nuestro país tenemos lugares maravillosos, teatros muy lindos y también los teatros chicos y las plazas chicas son buenas, ¿no? Mientras haya un público cautivo y apasionado. y apasionado. El tango tiene esa cuestión del cara a cara, Sí. del lugar chiquitito y acogedor, ¿no? Sí, eso está buenísimo. De hecho, este disco que grabamos con Oscar es muy intimista y tiene mucho de eso, ¿no? Contame algo más acerca de este disco, Golondrinas, lo estás presentando ahora en los próximos días en el Espacio Cultural Universitario y por dónde van. ¿Golondrinas es el tercer o cuarto? Es el tercer El disco. tercer disco. Sí. ¿Qué tiene este disco? Bueno, este disco entró en catálogo nacional, que está bajo el sello Aqua Records y se puede conseguir en cualquier disquería del país. Y es un disco de 14 obras de tango. Hay autores actuales, vivos, como Raimundo Rosales, bueno, ya no está más, Raúl Garelo, Luciano Tobaldi y Saúl Cosentino. Y el resto de temas hay un poco de todo, de contemporáneos, clásicos, de la Guardia Vieja. Bueno, está Golondrinas, nostalgias, íntimas. ¿Te gusta eso, no? La mixtura, o sea, que Sí. poder mostrar en un disco varias cosas, ¿no? Sí, Varias épocas. sí. Y además, bueno, trabajando con Oscar, que es un gran pianista, ¿no? Sabe mucho, tiene el lenguaje del tango incorporado. Él fue el pianista de Floreal Ruiz, por ejemplo, Claro. un gran cantante. Sí, Y bueno, pudimos armar los temas en función a su criterio también, a su criterio musical. Fuera de aire, charlábamos en el pasillo y me contaste una muy linda historia que es de lo que se viene a fin de año. Ahora después vamos a recordar la presentación del disco acá en Rosario. Pero te vas a España y estás ensayando por Skype. A ver, contá un poco esa historia porque es muy, muy interesante. Bueno, fuimos invitados para representar a mi ciudad y a la ciudad del músico que me va a acompañar, que es de Macedonia, invitados a la Cumbre Mundial del Tango en Melilla, para fin de año, sí, en octubre. Y bueno, como Tony, que es el bandoneonista, vive en Strumica, que es Macedonia, no nos queda otra que ensayar por Skype hasta que nos veamos en octubre y nos pongamos a ensayar. Físicamente no lo conocés, nunca tuviste un encuentro cara a cara. Sí, ¿Lo conocías? hace 10 años él vino a Rosario, sí, y nos vimos en un bar, nos cruzamos, nos presentaron y después, nada, vía Facebook, nos conocemos por ahí. Pero en ese momento no había intenciones de tocar juntos para nada. ¿Cómo es para los que no conocemos cómo es una cumbre del tango? ¿Qué se hace en una cumbre del tango? Más allá, por supuesto, de conciertos y demás, ¿qué pasa en esos lugares? Y la cumbre es como el evento más importante de tango que reúne a un montón de artistas de todo el mundo. Hay conferencias, hay clases, hay espectáculos en el teatro, hay, bueno, danza, y se reúnen un montón de capos del tango de todas partes y se intercambian. El gran evento mundial, ¿no? Exacto. O sea, se espera que es un Sí. tipo de festival o una cumbre itinerante, ¿no? Va dando vueltas. Exacto. Acá en Rosario se hizo en el 2000. Claro, la del 2000 de acá. Sí, después se hizo en Chile y en otras partes del mundo que la verdad que no recuerdo. Vero, lo mejor para lo que vendrá y recordemos la presentación de Golondrinas. Bueno. Lo estás presentando en julio en el ECU. ¿Cuándo sería esto? El viernes 6 de julio en el ECU, calle San Martín, enfrente del banco. Sí, señorita. A las 7:30 de la tarde, tempranito. Tempranito. Entrada libre y gratuita. Bueno, Sí. para no perdérselo. Allí estaremos compartiendo fecha con otro dúo de tango, así que los esperamos. Muchas gracias. Gracias, Vero, muy amable. A vos, gracias. Se llama Verónica Marchetti, es una gran voz de la ciudad de Rosario. Tiene la oportunidad de verla, además, como dijo ella, es gratis. Está presentando su nuevo disco
en el ECU el 6 de julio, así que invitación hecha, tempranito vayan a verla porque realmente van a escuchar y van a ver un gran espectáculo. Espero que hayan disfrutado esta mesa de diálogo tanto como yo. Nos vemos la próxima. Muchas gracias.